Ahora, el escándalo en el nuevo territorio de la política. Luciano Galup y las redes al compás de machirulos y locas. Empezó el presidente, ¿no? Cuando dijo es otra locura de Cristina Fernández de Kirchner, así, con nombre y doble apellido. Nombre y doble apellido. Bueno, venía de antes, digo, la necesidad de Macri de hablar, la poníamos hace un ratito en contexto, tenía que ver con el tema tarifas y en el medio de esa conversación, de ese video que subió, dice, no sigan las locuras de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? Lo tenemos. Mírenlo. Le pido a los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional. Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y entonces? Fuerte. Bueno, doble reacción en redes, porque hubo una escalerita. Primero, las recomendaciones de Macri generaron una tendencia importante de casi 85.000 tweets con Macri Tips. Parecido a lo que mostrabas recién vos medio en chiste con el locutor ese, pero con recomendaciones sobre cómo ahorrar. Mirá el volumen que tuvieron estas recomendaciones. 83.770 tweets hablando de Macri Tips, de las recomendaciones del presidente para ahorrar. Es todo un tema exponer al presidente a esto, ¿eh? Había algunas muy graciosas realmente, muy graciosas realmente. Había buena creatividad, sí. Algún personaje que creó eso encontró el timing justo, sí. Pero es todo un tema exponer al presidente a estas cosas, porque los dejas así expuestos y hay un cambio de humor en las redes. 83.000 tweets es un montón, es mucho volumen de participación. Pero no terminó ahí, porque el volumen de verdad vino después, porque Cristina subió este tuit. Tratar de loca a una mujer, típico de machirulo. Fíjense ustedes la cantidad de interacciones. Lo destacaba un senador que decía, un senador que no es kirchnerista en absoluto, el senador por Misiones, el exgobernador Maurice Clos, decía, por lo general Cristina en sus tweets tiene unos 4.000 retweets y esta vez tuvo 27.000 a hoy. Fuerte. Fuerte porque genera un tipo de interacción que sale del núcleo que retuitea generalmente a Cristina. El fenómeno de ese tuit podemos analizarlo de dos formas. Primero, respeta mucho el lenguaje de la red. Es oportuno, entra en el momento justo, dialoga, conversa. Es un éxito el tuit en sí porque funciona en la lógica de Twitter. Pero aparte, atrás de eso hay algo que tiene que ver con... Tocó una fibra porque 27.000 retweets lo convirtieron en el tuit más retuiteado de ayer en español en Twitter. El tuit más retuiteado en Twitter en español. Fíjate vos lo que te está contando Luciano Galup. Desde que empezamos Brotes Verdes, él trae un pedazo de la política que se estaba quedando afuera, de la televisión, de los medios, de los diarios. Hay gente que dice, mirá, estas son las tendencias, esto es lo más googleado. Por lo general se trata de manera superficial, pasatista. Miren de qué habla la gente o qué... Muchas son boludinas, son cosas de pasatiempo. Bueno, lo que hace Luciano es bucear en el nuevo territorio de la política, porque como en la plaza pública antes se discutía, o como en Londres se ponían arriba de un banquito para hablar de la reina, bueno, ahora vamos a Twitter y volcamos lo que pensamos. En algunos casos es un vómito, en otros casos son reflexiones, en otros casos son discusiones, pero fíjense hasta qué punto transcurre nuestra vida política ahí, ¿no? Y la palabrita machirulo, tenemos placa, mirá cómo impactó en Twitter a lo largo del día esa palabrita. 195.000 tweets usaron la palabra machirulo en sus intervenciones. ¿Sabes cuánto es eso? El 11% de todos los tweets que se generaron en Argentina ayer. Más de 1 de cada 10 tweets mencionó machirulo ayer. Ayer, claro, de 1 de cada 10 tweets que se escribieron en Argentina ayer tenían la palabra machirulo. Ese fue el impacto, que fue un impacto importante. El tuit, te diría que fue el tuit político argentino más retuiteado de la historia de Twitter argentina. Tiene un nivel de penetración y de conversación importante.
Hay que ver eso qué significa, porque eso, trasladarlo directamente a otra cosa que no sea la lógica propia de la red, Sí. no podemos hacerlo. Fíjate, Lucho, además que es un tuit que se inscribe en la discusión por el aborto. Toma un término que el feminismo impuso e incluso hizo que en ámbitos del más estricto machismo, como polémica en el bar, se preguntaban qué es un machirulo en un graph, ¿no? Bueno, gran parte de la interacción o una parte de la interacción tuvo que ver con esa discusión, porque lo que ¿Qué habla era? es, conecta con la discusión de aborto, conecta con la discusión Claro. del feminismo, conecta con un momento histórico de la Argentina, y ahí está una parte importante de la interacción y también de la creatividad del tuit. Impresionante. La política en las redes, el análisis de Luciano Galup.